y prolonguen una buena calidad de vida de todos los habitantes de este planeta en él. De otra forma, hacemos un poquito lo contrario. Y lo que estamos enfrentando es un escenario de riesgos en diversos ámbitos, ¿sí? El calentamiento global, la crisis climática que se ha producido, que nos tiene hoy día con una temperatura 1.2 grados por encima de la temperatura promedio preindustrial, y en trayectoria, ya les voy a contar, hacia 2,6 aproximadamente, y les voy a contar las consecuencias de eso. Esta crisis climática representa riesgos en un montón de sentidos. Representa riesgos operativos para las empresas y para los negocios. Imagínense cualquier emprendimiento, cualquier negocio, cualquier actividad que tenga dentro de su cadena de valor algún insumo agrícola. Cuando se nos está desertificando el país, tenemos cada vez menos agua, tenemos cada vez más incendios y nos pasan cosas tan locas como, por ejemplo, tener a Valdivia declarado como zona de crisis hídrica, cuando Valdivia siempre ha sido sinónimo de llueve, ¿no? Y hoy día Valdivia está en crisis hídrica. O tuvimos el 2015, un evento que me tocó ir de cerca porque participamos después en la reconstrucción, un evento que hubiese sido inimaginable. Uno le pregunta a cualquier persona en el mundo, oye, ¿el desierto se puede inundar? La respuesta natural sería, no, pues si es un desierto. Bueno, a nosotros se nos inundó y hubo pueblos que desaparecieron, producto de un aluvión que ocurrió en la tercera región, en el desierto más árido del mundo. Entonces, hay riesgos que tienen que ver con temas productivos, como por ejemplo cualquier riesgo relacionado, como les decía, con el mundo agrícola. Hay riesgos que tienen que ver también, que están enfrentando los proveedores de las empresas, hay riesgos que están enfrentando los trabajadores, hay riesgos en todas partes, producto de la crisis climática, y por eso es que hay oportunidades también en todas partes. Pero me quiero centrar y voy a ir volviendo siempre hacia los riesgos que enfrentan las personas en sus distintos roles, en sus distintos ámbitos de vida. Porque al final del día, la verdad es que lo que está en riesgo con la crisis climática no es el planeta. Acá cuando dicen hay que salvar el planeta se está salvando de nosotros probablemente. A lo que hay que salvar es a la gente y a los habitantes del planeta, más allá de las personas también, las especies, etcétera. Y se ha identificado, de hecho, en todas partes, les mostraba antes el mapa de Chile, pero en Europa también, y están muy claros las zonas de riesgo y cuáles son las fuentes de riesgo para los negocios, desde mayor cantidad de incendios, olas de calor, imposibles inundaciones, etcétera. Y hoy día, por suerte, esto lo muestro porque a través de la ciencia hemos podido ir identificando muy bien cuáles son esos riesgos, dónde están, cómo afectarían, etcétera. Y por lo tanto hemos ido distinguiendo muy bien cuáles son las oportunidades. Y lo que está en riesgo al final también es la economía. Y uno diría, la economía. Bueno, sí, es que la economía es muy importante. ¿Por qué? Porque les hablaba recién de la trayectoria de calentamiento que tenemos y la trayectoria de aumento de temperatura, que ya va en 1,2. Voy a hacer un pequeño paréntesis. El Acuerdo de París, el año 2015, por primera vez generó un consenso en todos los países del mundo, en la COP21, de hay que limitar el calentamiento y el aumento de temperatura a 2 grados. ¿Sí? Y se creía que 2 grados era el límite de lo, comillas, tolerable, con consecuencias, pero consecuencias todavía, comillas, de nuevo, tolerables. Al poquito tiempo, después del Acuerdo de París, la ciencia demostró que no, que el rango tolerable está en 1,5. Por encima de 1,5 hay islas-estados como Tuvalu, en el Pacífico, que desaparecen. ¿Sí? Las olas de calor empiezan a ser mortales para mucha más gente. Con más de 1,5 grados de calentamiento hacia la mitad del siglo, hay 4 billones de personas, esa es la mitad de la población mundial, en riesgo de un impacto significativo en su calidad de vida o en su vida. No, sin calidad, ¿sí? 4 billones de personas. Vuelvo a la temperatura para mostrar los efectos que tiene en la economía, que al final son efectos de nuevo en las personas. Con una trayectoria como la del Acuerdo de París, ¿cierto? Por debajo de los 2 grados, se ha calculado que el impacto en el PIB en el mundo al 2050 podría ser de una reducción de hasta 4%, pero Chile
hasta 8%, el doble. Estamos el doble de expuestos en nuestro país de lo que está el resto del mundo y de lo que está Sudamérica. Sudamérica también enfrenta un 4% de riesgo. Y si no controlamos, no llegamos a esa meta del 1,5, no nos movemos dentro del rango del Acuerdo de París y nos vamos a la trayectoria que tenemos hoy, esta es la trayectoria hoy, el PIB global a mitad del siglo va a caer un 14% y el de Chile un 21%. De nuevo vean cómo estamos de más expuestos en esta región, en Chile en particular, que en el mundo. ¿Y qué significa esto? El PIB, está bien, es una medida de algo, una medida insuficiente para dimensionar la vida. Pero 20% menos de PIB significa problemas para llegar a fin de mes para muchísima población, significa peores pensiones, significa problemas para acceder a servicios de salud, significa menos recaudación del Estado para poder dar más ayudas sociales, significa más gente teniendo que trabajar probablemente los 7 días de la semana durante 20 horas al día para entre varios trabajos hacer lo que necesitan hacer de plata para poder alimentar a su familia. El PIB es un indicador, la temperatura es un indicador, pero quiero volver a las personas. Esos son indicadores que tienen efecto en la calidad de vida de las personas y en sus posibilidades de prosperar, de tener una buena vida, que es lo que al final debiera movernos a todos. Entonces, las empresas están, y el mundo privado, ya sea porque quieren asegurar mejores probabilidades de crecer en sus negocios, ya sea porque quieren asegurar menores costos. De hecho, un ejemplo chiquitito de costos. Hace 20 años, si uno en alguna feria, en algún evento, en alguna conversación, apostaba que el 2021 las energías eólicas o solares iban a ser más baratas o competitivas al menos respecto de las energías provenientes de fuentes fósiles, la respuesta era no. ¿Y dónde tenía que apostar uno? Y uno apostaba y ponía todo en el pleno de no, eso no va a pasar nunca. Bueno, hoy día son más baratas. ¿Sí? Entonces hay temas de costos también hacia adelante detrás de adaptarse a cosas que son más sustentables y más sostenibles en el tiempo. Menores costos significa más rentabilidad para cualquier emprendimiento, esto es brutal, es muy importante, pero también significa mejor valoración de las empresas, de los emprendimientos. Si uno valora un emprendimiento por un múltiplo de algo, o uno lo hace más ortodoxo por el valor presente de una compañía, el valor presente de los flujos de caja futuros, bueno, tener menos costos, poder vender más, significa mejores flujos de caja, y descontar eso a una tasa de descuento menor, a un riesgo menor, significa una mayor valoración también de una compañía. Entonces, ya sea por todas estas razones, o incluso por talento, cómo atraer a los mejores talentos, la verdad es que, y cómo mantener a esos talentos, la verdad es que abrazar las causas que están detrás de la crisis climática, adaptar los modelos de negocio, adaptar las estrategias de las empresas o los emprendimientos a eso, tiene muchas razones de por qué es bueno y necesario hacerlo. De hecho, hay muchos de ustedes acá, y seguro los que nos están viendo también, que son de una generación, por cierto, mucho más joven que yo, que ya se está cuestionando si tener descendencia o no, producto de la crisis climática. Yo digo, si se están cuestionando ese tipo de cosas, que es un cuestionamiento válido y que respeto, bueno, ¿qué pasa con las demás decisiones? Que son bastante más triviales que una decisión vital como esa, ¿no? ¿Dónde compro? ¿Dónde me educo? ¿A qué lugares voy? Etcétera. Decisiones mucho más triviales que tener o no tener hijos. ¿Cómo se van a ver impactadas también cada vez más por consideraciones que están asociadas a cómo las compañías proveedoras de esos bienes o servicios enfrentan el cambio climático? Y para esto creo que hay un rol y una fortaleza insustituible del mundo del emprendimiento y de la innovación. ¿Por qué? Porque en el ADN de todos los emprendedores, de toda la gente que está dedicada a innovar, de toda la gente que está dedicada a cosas como las que vamos a estar viendo hoy y mañana acá, en ese ADN está la capacidad única e insustituible de mirar el entorno, diagnosticar, encontrar un problema o encontrar una forma mejor de solucionar un viejo problema, y eso transformarlo en una oportunidad, y en una oportunidad de negocio, y en una oportunidad de impacto. ¿Sí?
Entonces creo que para solucionar los temas de crisis climática y para enfrentar esos riesgos y convertirlos en oportunidades, el ecosistema emprendedor y de innovación tiene este rol insustituible en, primero, entender cuáles son los desafíos que estamos enfrentando, identificar cuáles de esos desafíos son oportunidades que se pueden son problemas que se pueden convertir en oportunidades y después desarrollar esas oportunidades. Lo que en los 2000, a principios del siglo, fue la revolución tecnológica de digitalización, etcétera, hoy día tiene que ser la revolución que dé solución a la crisis climática. Y solución, yo digo con 6 S, no con una sola. Y esto es un acronismo que está en inglés, funciona, perdón, las S me funcionan en el inglés nomás, pero yo creo que se va a entender de todas maneras. Entonces uno piensa, bueno, miro el entorno, comprendo la crisis, comprendo los alcances de la crisis, los desafíos que significa, bueno, ¿qué soluciones hay que buscar? Yo no tengo cuáles son las soluciones, pero tengo algunas S que permiten tratar de dibujar esas soluciones o por lo menos considerar qué elementos y qué ingredientes debieran tener esas soluciones. Primero, basadas en la ciencia. Hoy día ya no hay espacio para el me tinca que tenemos un problema, el me tinca que esto que estamos haciendo puede hacerle mal al medio ambiente, porque la ciencia ya ha ido descifrando dónde están los orígenes, dónde están las causas y qué es lo que hay que hacer. Entonces, entender qué es lo que la ciencia nos está diciendo y qué es lo que la ciencia nos está iluminando es súper importante. Lo segundo es que hay que hacer estas cosas con velocidad. En la COP26, hace poquito en Glasgow, tuve la oportunidad de estar allá, y hay varias campañas que los champions de la COP, Gonzalo Muñoz, Nigel Topping, están empujando, y varias de esas se llaman RACE, porque ya es el momento, no es el momento de caminar hacia la solución. Hay un dicho gringo muy típico que habla de walk the talk. Se habla mucho en las empresas de, oye, walk the talk significa que hay que ser consecuente lo que uno dice con lo que uno hace. Yo le estoy cambiando el verbo, a eso hay que race the talk, hay que correr hacia las soluciones que necesitamos encontrar. Y hay varias campañas que tienen que ver con eso, y varias iniciativas que tienen que ver con eso, pero lo que rescato de ahí es la velocidad con la que necesitamos actuar. ¿Por qué? Porque para asegurar el 1.5 de calentamiento, necesitamos llegar al 2050 siendo netos cero en emisiones. Y la única forma de llegar al 2050 siendo netos cero en emisiones es reducir a la mitad las emisiones en esta década, al 2030. Y esa es la parte más difícil de la ecuación. Y esa es la parte que nos obliga a actuar con velocidad. Tenemos que encontrar soluciones que tengan posibilidad de escalar, ¿no? Y esto es lo mismo que cualquier startup que está empezando con algo, empieza con un sueño de escalar. Bueno, las soluciones que encontremos y que desarrollemos más bien para combatir la crisis climática desde los negocios, desde el emprendimiento, desde la innovación, tienen que tener ese potencial de escalarse rápidamente. Vuelvo a la gente, tienen que ser considerando a las personas. Acá al planeta le da lo mismo si la temperatura sube 5 grados, lo que nos extinguimos somos nosotros y el resto de las especies que conviven con nosotros. Esto se trata de gente, se trata de cómo encontramos soluciones que mejoren la calidad de vida de las personas, que les permitan ser parte activa de las soluciones a la crisis climática y sobre todo que esos 4 billones de personas en el mundo estén mejor preparados, mejor equipados y con capacidad de enfrentar los riesgos de la crisis climática de la manera lo menos impactante posible para ellos y que al revés puedan seguir prosperando en sus vidas, puedan seguir accediendo a mejor educación, a mejor alimentación, a una mejor calidad de vida. Tiene que ser solidario. Si algo nos enseñó el COVID, de hecho, es que los grandes desafíos no se enfrentan ni se superan con llaneros solitarios. Si algo nos enseñó el COVID es que podemos estar creyendo que la enfermedad está controlada en una punta del mundo, pero si no hemos sido solidarios con la otra punta, nos sale una variante desde allá y todos de vuelta al casillero número 1 del tablero. ¿Sí? La solidaridad es un componente importante y el norte global tiene que asumir que su desarrollo ha tenido impacto y necesita ser solidario también con el sur global. Pero entre nosotros también la colaboración y algo que es muy propio del sistema y del ecosistema emprendedor, el
tratar de juntar partes complementarias, tratar de colaborar, es clave para encontrar las mejores soluciones a los problemas de la crisis climática. Y sobre todo tiene que ser sincero, ¿sí? Las soluciones, las iniciativas, los compromisos que se tomen tienen que ser íntegros, tienen que ser transparentes y tienen que ser auditables por cualquier observador externo, porque la verdad es que necesitamos que la época del greenwashing, la época de lo hago para la foto, etcétera, quede atrás. Necesitamos compromisos sinceros y soluciones que desde el origen vengan con criterios de integridad, transparencia importantes. Ahora, una pregunta típica del mundo del emprendimiento es, bueno, pero ¿voy a poder levantar plata para algo que se me ocurra en relación a esto? ¿Va a haber financiamiento? Y la buena noticia es que sí. No solamente va a haber financiamiento, hay cada vez más financiamiento. Una de las cosas que la COP solidificó, la última, es esto que es el Glasgow Finance Alliance for Net Zero, la alianza financiera de Glasgow, porque ahí era la COP, para financiar los proyectos que apunten hacia las cero emisiones netas el 2050. Este pacto que reúne a inversionistas, asset managers, bancos, etcétera, juntó 130 trillones de dólares. Hay 130 trillones de dólares en activos que están comprometidos a financiar, respaldar y apuntarse hacia las soluciones que nos permitan alcanzar las cero emisiones netas al 2050. Hace 2 años ese número era 2 trillones. En un año llegó a 16 trillones. Antes de la COP, o sea, hace un mes y medio atrás, eran 90 trillones. Y en los 10 días que duró la COP, llegó a 130. O sea, sumaron 40 trillones más de compromiso en 10 días. Esto, el nivel de aceleración que tiene es brutal. Y el nivel de apetito que va a haber por parte de los inversionistas para invertir en aquellos proyectos que obviamente sean rentables, pero que además tengan un impacto en la reducción de emisiones para llegar al cero neto en 2050, ese apetito es creciente. Y lo sumo a una cosa que comenté recién, el apetito en el norte global por moralmente saldar una especie de deuda con el sur global, hace que cualquier proyecto en igualdad de condiciones de rentabilidad y de impacto que venga del sur tenga más posibilidades de conseguir financiamiento que los que vienen del norte. ¿Sí? Entonces, estamos en el mejor momento en términos de posibilidades de ir a conseguir financiamiento en los próximos meses, años, para los proyectos que apunten hacia las cero emisiones netas en el 2050 y hacia la reducción a la mitad de esas emisiones en el 2030. Con lo cual financiamiento va a haber. Y además, no solamente va a haber financiamiento, sino que están habiendo señales de demanda que son importantes para estimular la innovación y el emprendimiento. Señales de demanda, por ejemplo, en Glasgow me tocó conversar con el CEO de United Airlines, ¿sí? Él es parte de una coalición que está apuntando a tener 10% de Sustainable Aviation Fuel al 2030, combustible sustentable para la aviación, que es distinto del petróleo, ¿sí? Uno dice 10%, es 400 veces más que lo que existe hoy, ¿sí? Y es más caro. Y él lo decía muy bien, yo lo estoy haciendo porque estoy convencido, porque sé que el costo de no hacer nada en valor presente va a ser más alto que el extra costo de esto de tiempo hasta que lleguemos a ese 10%. Pero lo más interesante era que al lado de él, imagínense así, ¿no? Estábamos así. Al lado de él, el CEO de Rolls-Royce, que no solamente hace autos, sino que hace motores para los aviones. Ahí, el Chief Sustainability Officer de Boeing. Y allá, la CEO de una empresa de energía, una empresa química que hace soluciones de combustibles distintos al petróleo. Y todos los demás decían, no, es que cuando él, Scott Kirby, el de United, dice, yo voy a usar y me comprometo a usar 10% de Sustainable Aviation Fuel al 2030, todos los demás que somos parte de la cadena de valor, tenemos la señal de demanda suficiente para decir, ok, yo voy a destrabar las inversiones para desarrollar los motores que van a usar ese tipo de combustible, voy a destrabar las inversiones que necesito, en el caso de Boeing, para desarrollar los aviones que vuelen con esos motores, y la persona de energía, lo mismo.
¿no? Entonces, las señales de demanda que están habiendo, ya sea desde el mundo privado o desde el mundo público, son importantes y hay que mirarlas como luces que nos van iluminando dónde van a estar las oportunidades concretas. ¿Y a qué lo llevó eso? A que Chile tiene una estrategia de cambio climático y carbono neutralidad que presentó allá en Glasgow justamente, y hay varias cosas ahí que son interesantes de empezar a mirar. Acá hay un resumen, y un resumen corto, chico, mezquino, pero resumen. Y así todo, con lo corto, chico y mezquino que es, hay varias cosas que uno las mira y son oportunidades para el que las esté mirando con esos ojos. A contar del 2025 se quieren acondicionar 36.000 viviendas por año para ser más eficientes energéticamente. Si yo tuviera una fábrica de ventanas, me estaría viendo cómo hago para hacer fábrica de termopaneles, porque sé que va a haber una demanda que va a estar empujada por una política pública, una demanda que hoy día no está. ¿Eso es una oportunidad? Sí, yo creo que es una oportunidad. 20% de hidrógeno verde en la matriz de combustible. ¿Para qué les voy a hablar de todo lo que está pasando con el hidrógeno verde en términos de innovación y emprendimiento? Pero, por ejemplo, reutilización y reciclaje del 30% de residuos de pavimento. Eso va a estar por ley. Hoy día se hace poco y nada en reciclar pavimentos. ¿Es sexy? No, es súper poco sexy. ¿Es necesario? Sí, es súper necesario. ¿Puede ser rentable? Mucho. ¿Sí? Entonces, acá hay varias cosas que son oportunidades en sí mismas. ¿Por qué? Porque desde el mundo regulatorio, desde el mundo público, ya se nos está diciendo, estas son metas país. Y esto tiene que ocurrir. Entonces, si uno revisa esa estrategia, por ejemplo, tiene señales de posible demanda. Si uno mira declaraciones de empresas como lo que les comentaba recién, pero que en Chile también hay muchas de esas, y hoy día van a estar hablando algunas también, ahí hay señales de demanda. Y es cosa de estar atento y saber mirarlas, saber leer para decir, bueno, acá hay oportunidades para emprender, acá hay oportunidades para innovar y para desarrollar un negocio. Entonces, si uno tuviera que hacer una lista de cosas así, una muy mala lista y muy corta, pero es como para estimular nomás el pensamiento. ¿Por qué no podemos, por ejemplo, capturar, tenemos escasez hídrica, ¿por qué no podemos capturar agua desde chimeneas limpias, chimeneas industriales, que por todos los filtros que tienen, emiten solamente vapor de agua? ¿Y será que hay alguien que pueda pensar en un mecanismo para que ese vapor de agua se capture y vuelva a la misma fábrica y se use para refrigerar la maquinaria de esa fábrica en vez de estar usando agua nueva para eso y liberando agua para la atmósfera en forma de vapor de agua? Digo, la tecnología no es muy compleja. Captura de carbono desde el aire. Me tocó ver en Glasgow una compañía que está capturando carbono desde el aire y la convierten en piedritas de carbono. Y esas piedritas son parte después de la mezcla que va al concreto. Entonces, ¿será que podemos empezar a capturar carbono del ambiente y meterlo de vuelta en algo que está en la tierra? Eso ya se puede hacer. Y en la medida que haya más gente pensando en cómo hacerlo, la solución más óptima va a llegar más rápido. Y así un montón de cosas, desde tecnología de datos. Hoy día, entre el 5G, blockchain y Big Data, perfectamente podemos tener mucho mejor riego en los campos. Y el 5G puede permitir telemetría en tiempo real para saber por planta cuánta agua necesita y cuánta agua se le está entregando. Eso hoy día es posible. Falta que alguien sume las puntas y junte las puntas. Hay alguien que está diciendo un anuncio comercial por ahí, ¿no? Entonces, con la única reflexión que los quisiera dejar, que creo que es una reflexión importante para el mundo del emprendimiento, es preguntarnos si estamos mirando las variables que van a ser críticas para el desarrollo de los negocios, para el desarrollo de la humanidad en los próximos 3, 5 o 10 años. Cualquier negocio se evalúa en plazos que están de ahí para adelante, en la minería 50 años incluso. Cualquier proyecto que uno quiera emprender lo va a estar mirando en función de por lo menos los próximos 5, 10, 15 años. Es importante que hoy nos hagamos las preguntas que van a ser críticas de estar resolviendo en esos 10, 15 años, porque las preguntas ya sabemos cuáles son y nos falta acelerar en encontrar las soluciones. Muchas gracias. Yo no sé si hay preguntas y tiempo de preguntas. ¿Sí? ¿Sí? Si hay preguntas, si alguien tiene, parece que hay algo de tiempo. Sí.
Ven para acá para que te escuchen también en el streaming. ¿Y tu nombre? Joaquín Mena, ¿cómo estás, Daniel? Con mascarilla cuesta. Sí, compadre. Hola, ¿cómo están? Bien, gracias. Oye, mi pregunta la verdad era, a ver, uno muchas veces siente que las COP26 y las políticas públicas a veces están un poquito lejos y como que cuesta ver un poco lo que pasa entre hoy día, o sea, qué hacemos el lunes en la mañana para los siguientes 3, 5, 10 años y muchos de nosotros estamos haciendo cosas que van en ese camino, pero como que siente que la demanda nunca llega. Entonces, ¿cómo ves tú lo que está pasando hoy día, como ese sentido de urgencia que hay, versus el estar haciendo cosas hoy día, que muchas veces, porque hay mucha gente dice, oye, esto lo venimos escuchando hace mucho tiempo y la verdad como que nunca pasa nada? Entonces, ¿cómo ves tú que hoy día eso está cambiando y cómo ves tú para los que estamos metidos en este mundo, dónde empezar a tocar las puertas, con quién empezar a hablar, para aquellos que ya estamos haciendo cosas, empezar a finalmente hacer un aporte en estos caminos? Eso. Súper. A ver, voy a partir por la primera parte de la pregunta, las COP que quedan lejos y todo eso. Y es verdad. Déjenme darles un par de datos del mundo para tenerse primero perspectiva global y después la trato de aterrizar. ¿En qué está el mundo? ¿Sí? En los últimos 2 años, cosas que pasaron por el lado de la acción climática. ¿Sí? Las COP tienen dos patas, la pata estatal y la pata no estatal. Cuando Chile lideró la COP, estaba a cargo de la presidencia de la COP la ministra Schmidt, a cargo de la acción climática Gonzalo Muñoz, que es mi socio en Manuya, de hecho. Y esas dos patas corren en paralelo y a veces se sincronizan mejor y a veces cuesta un poquito más sincronizarlas. Pero ¿qué es lo importante que ha pasado en los últimos 2 años? Y lo voy a hablar desde la acción climática, porque ahí es donde entramos todos nosotros. Nosotros no entramos a la sala a negociar los tratados, ni si el protocolo de París, el artículo 6 dice X, Y o Z. Nosotros lo que podemos hacer es acción climática. Me voy a parar ahí. En los últimos 2 años, en acción climática, ¿qué cosa pasó? Se creó la campaña Race to Zero. Race to Zero es una campaña, una iniciativa en la que gobiernos subnacionales, ejemplo, la región metropolitana, el municipio de Renca, el municipio de Vitacura, casos concretos en Chile, empresas, hospitales, universidades, coaliciones, se comprometen con cierta metodología bien rigurosa y con un proceso que incluye observadores externos por parte de paneles de expertos a comprometer planes y ejecutar planes para la carbono neutralidad al 2050, para las cero emisiones netas al 2050 y reducir a la mitad en el 2030. Hace 2 años, a nivel mundial, habían 10 empresas, una decena de empresas comprometidas con eso. 2 años después, hoy día son 5.000 a nivel global. ¿Sí? Ese es el nivel de aceleración. En Race to Resilience, que es la campaña para dotar a las comunidades, a estos 4 billones de personas, de las herramientas, de las capacidades para resistir de mejor manera las consecuencias de la crisis climática, eso no existía y en 2 años hay 1.500 instituciones que están detrás de eso. Y les hablé de Glasgow Finance Alliance for Net Zero, que pasó de $2 trillones a 130. ¿Por qué pongo eso como marco? Porque ese es un marco de aceleración imparable. ¿Sí? Y es un marco de aceleración al que ya se están sumando muchas empresas. Hay muchas empresas en Chile que ya, por ejemplo, son parte de Race to Zero y estoy seguro de que esa tendencia imparable y esa aceleración imparable va a continuar. ¿Qué significa eso? Que van a haber cada vez más empresas dispuestas a hacer cambios, ya sea en su cadena de valor, sus proveedores, ya sea en sus procesos, ya sea en su forma de comercializar, que van a necesitar soluciones distintas que ayuden a reducir las huellas de residuos, que ayuden a optimizar las huellas de agua, que ayuden a reducir las huellas de gases de efecto invernadero. La cantidad de cosas que tenemos posibilidades de circularizar muy rápido en Chile en términos de materiales es muy grande. Son muchos los materiales que se podrían estar tratando de manera circular y que no lo hacemos, por ejemplo. Y eso es algo que no necesita una gran innovación. No es como la captura de carbono para transformarlo en piedrita y meterlo al concreto, que eso se va a demorar. No es el Sustainable Aviation Fuel, ¿no? Circularidad, hoy se pueden hacer cosas. Uso eficiente de agua, hoy se pueden hacer cosas. La cantidad, y eso va desde la tecnología hasta los procesos. No quiero echar al agua a nadie, pero me tocó ir a un almuerzo el otro día en un club
hora de almuerzo. Estaban regando, no, si digo que era lo que regaban, se me va a salir quién era, pero extensiones de pasto que se estaban regando a la 1 de la tarde, que me hicieron pararme y preguntar por el gerente del club para decirle, oye, lo que estáis haciendo es una bestialidad. Y hay mucho de poca educación respecto a eso. Nosotros podemos hacer en nuestro día a día cambios de hábitos importantes y significativos. Y quiero poner un ejemplo y hacer un paralelo con Betterfly, ¿sí? De mi amigo Eduardo. Betterfly te da incentivos para tener hábitos más saludables. Y ese incentivo se llama plata, ¿no? Más cobertura de seguro, igual plata. Bueno, ¿y qué pasa si encontráramos un Betterfly, si alguien desarrollara un Betterfly que en lugar de premiar y estimular los hábitos saludables, premiara y estimulara los hábitos sustentables? Estoy seguro que varias de las empresas que se van a parar acá hoy día estarían dispuestos a vacapear eso. Y es algo que podemos hacer el lunes, sí. Te vaya a demorar 3 meses, pero podía empezar el lunes o podía empezar hoy día a pensar en eso. Piensen yo tengo la suerte de haber podido comprar un auto eléctrico, ¿sí? Un híbrido enchufable. La suerte porque son un buen poco más caro que los autos normales. Pero ¿será que podemos empezar a juntar a las personas que están dispuestas a hacer ese cambio en esos bienes, en esos activos, que estarían dispuestas a, yo les pregunto, ¿quién quisiera tener un auto eléctrico? Probablemente varios me levanten la mano. ¿Quién lo puede pagar? Probablemente varios la bajen. Bueno, ¿será que hay empresas que a lo mejor se quieren quedar con esa contabilidad de ahorro de carbono y están dispuestos a poner la diferencia por un compromiso a estar usando 4 años ese auto y esa contabilidad de carbono cuenta para mí? ¿Por qué? Porque soy una cadena voy a inventar, soy una cadena de panaderías que no tengo cómo cambiar 40 hornos que tengo distribuidos por Chile rápido, pero sí, y por lo tanto no tengo cómo mitigar, disminuir mi huella en ese sentido, pero sí podría hacerlo a través de fomentar que otra gente disminuya por mí. Eso será muy difícil de hacer, ¿o no? Betterfly partió así, cuando era Burn to Give. Intercambio, calorías que quemaba alguien, calorías que comía alguien, ¿no? Eso era Burn to Give. Bueno, ¿será que carbono que ahorra alguien es carbono que lo paga alguien más por quedarse con esa contabilidad de carbono? Estoy seguro que sí. Entonces, hay cosas que se pueden hacer hoy, sí. Aquí estoy tratando de dar algunos probablemente muy malos ejemplos, pero ustedes son los que están más preparados para transformar la realidad en oportunidades que sean a través de buenos ejemplos. Yo doy desde mis limitaciones, pero estoy muy seguro de que se pueden hacer cosas desde hoy. ¿Alguna más? O dejamos, hay una speaker a continuación que no se la pueden perder. Así que yo les recomiendo a todos quedarse y avisar de que tienen que venir a esta carpa. ¿Una pregunta? Ah. Daniel, en las cifras iniciales que mostraste que el efecto en Chile, dado distintos escenarios de caída en el PIB, era mayor que en el resto del mundo. ¿Por qué se da eso? Son un montón de factores, ¿sí? Pero el principal es cuánto dependemos de los recursos naturales en Chile y cómo las posibilidades de mantener una economía que depende de qué es lo que hay en los océanos, qué es lo que crece en los cerros, cómo eso pesa en tu economía, ¿sí? Países obviamente que dependen más. Suiza va a poder seguir haciendo banca y relojes probablemente y ser el productor más importante de chocolate sin tener una sola planta de cacao en su territorio. Seguro lo van a poder seguir haciendo y no van a estar tan impactados, ¿sí? El impacto tiene que ver en gran parte con cuál es tu matriz económica, cómo está distribuida y cómo está esa expuesta a que los océanos pierdan biodiversidad, a que se siga desertificando el territorio, a que no encontremos más fuentes de agua, etcétera. ¿Algo más? Súper. Gracias a todos y gracias a los que vieron también por streaming.